Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es bueno, digamos que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Ya lo habrán visto en el título, ¿verdad? El 9 de septiembre de 2025 el mundo entero, o al menos una buena parte de él, se desayunó con una noticia que sacudió el panorama mediático y dejó a los fans, y no tan fans, en estado de shock. ¿De qué hablo? De la impactante noticia de Mert y Afra. Sí, señores y señoras, la pareja del momento, la dupla dorada, los reyes y reinas del bueno, ya lo descubrirán. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de sorpresas y chismes, quiero darles la bienvenida a los que son nuevos por aquí. Si es tu primera vez, te invito a que te quedes, porque en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, noticias del mundo del espectáculo, análisis de series y películas, curiosidades y por supuesto mucho drama. Y hablando de drama, hoy tenemos un festín. Así que si te gusta estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades y quieres enterarte de los chismecillos más jugosos, no te olvides de suscribirte. Dale al botoncito rojo, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y únete a esta comunidad de chismosos, de amantes del entretenimiento. Y ahora sí, arrancamos con el tema del día. Como les decía, el 9 de septiembre de 2025 la noticia corrió como la pólvora. Mert y Afra sorprenden a todos. ¿De qué se trataba? ¿Qué había pasado? ¿Una ruptura? ¿Un compromiso? ¿Una colaboración inesperada? La verdad es que la expectación era máxima. Y la sorpresa, amigos, fue mayúscula. Para entender bien el impacto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y contextualizar. Mert, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que para el 2025 ya era una superestrella a nivel mundial. Con una carrera fulgurante, una legión de fans incondicionales y una imagen impecable, era el soltero más codiciado del planeta. Sus películas rompían récords de taquilla, sus series arrasaban en plataformas de streaming y su nombre era sinónimo de éxito. Tenía un magnetismo especial, una mirada que te hipnotizaba y un carisma arrollador. Era, en resumen, el sueño de cualquier persona. Imaginemos por un momento el fenómeno Mert en 2025. Las alfombras rojas se detenían, literalmente, cuando él aparecía. Los flashes de las cámaras se disparaban como fuegos artificiales, y los gritos de sus fans, en diferentes idiomas, creaban una sinfonía de admiración y cariño. Sus entrevistas eran oro puro para cualquier medio de comunicación, y sus declaraciones, cuidadosamente pensadas, se convertían en titulares al instante. Era un hombre que con solo una sonrisa podía conquistar el mundo. Su estilo, siempre impecable, marcaba tendencia. Desde sus trajes a medida hasta sus zapatillas deportivas de edición limitada, todo lo que Mert tocaba se convertía en objeto de deseo. Era, sin duda, un icono, un símbolo de éxito y de perfección. Por otro lado, tenemos a Afra. Afra, en 2025, era una de las actrices más prometedoras del momento. Con una belleza natural, un talento innegable y una personalidad arrolladora, había conquistado a la crítica y al público por igual. Su ascenso fue meteórico, protagonizando proyectos ambiciosos y demostrando una versatilidad que la convertía en una actriz camaleónica. Además, tenía un estilo propio, un aire bohemio y una conexión con sus fans que la hacía muy cercana. Era, por decirlo de alguna manera, la princesa del momento. Afra, en contraste con la imagen pulida y perfecta de Mert, transmitía una autenticidad y una frescura que la hacían aún más atractiva. Su belleza, aunque evidente, era natural, sin artificios. Su talento actoral, reconocido por la crítica especializada, le permitía interpretar roles muy diversos, desde dramas intensos hasta comedias románticas. Tenía una forma de ser que la hacía conectar con el público de una manera especial. Su estilo, más relajado y bohemio, la diferenciaba de otras actrices. Le gustaba llevar prendas cómodas y originales, y siempre se mostraba fiel a su personalidad. Afra era la personificación de la mujer moderna, independiente y con los pies en la tierra. Ahora bien, ¿qué tenían en común Mert y Afra? Hasta ese momento, nada. O al menos nada público. Habían coincidido en algunos eventos, intercambiado algunas miradas, pero nunca se había especulado sobre una posible relación. Ambos eran muy discretos con su vida privada y protegían su intimidad con celo.
Mert siempre había sido muy hermético en cuanto a sus relaciones y Afra, aunque más abierta, tampoco se había mostrado especialmente proclive a los romances mediáticos. La discreción era una de las claves para entender el impacto de la noticia. Ambos actores, en la cima de sus carreras, habían logrado mantener sus vidas privadas alejadas del foco mediático. Mert, acostumbrado a la fama desde hacía años, había aprendido a proteger su intimidad con una barrera infranqueable. Afra, por su parte, aunque más cercana a sus fans, siempre había sido muy cautelosa con su vida personal, evitando los escándalos y los romances publicitarios. Por eso, la noticia de una relación entre ellos fue tan inesperada. La gente estaba acostumbrada a verlos triunfar en sus trabajos, pero no a conocer sus vidas amorosas. La sorpresa entonces fue mayúscula cuando, el 9 de septiembre de 2025, varios medios de comunicación publicaron fotos y vídeos que no dejaban lugar a dudas. Mert y Afra estaban juntos. Las imágenes mostraban a la pareja en actitud cariñosa, caminando de la mano, besándose y compartiendo risas. Los paparazzi, como siempre, habían hecho su trabajo y las pruebas eran irrefutables. Las fotos tomadas en un parque de Estambul mostraban a Mert y Afra en un ambiente relajado y casual. Caminaban de la mano, intercambiaban miradas cómplices y se reían juntos. En una de las imágenes, se les veía besándose apasionadamente sin importar la presencia de los paparazzi. Los vídeos, por su parte, revelaban una química innegable entre ellos. Se notaba una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la simple amistad. Las imágenes, tomadas desde diferentes ángulos, eran la prueba definitiva de que entre Mert y Afra existía una relación amorosa. El revuelo fue inmediato. Las redes sociales explotaron, los hashtags se multiplicaron y los fans enloquecieron. La noticia se convirtió en trending topic en cuestión de minutos. Las opiniones se dividieron, algunos celebraban la noticia, deseándoles lo mejor a la pareja, otros se mostraron escépticos, argumentando que podría tratarse de una estrategia de marketing o de un montaje. Y por supuesto, no faltaron los detractores, los que criticaban la relación o que simplemente no les gustaba la idea de verlos juntos. Las redes sociales fueron un hervidero de comentarios, reacciones y especulaciones. Los fans de Mert y Afra, divididos entre la alegría y la sorpresa, expresaron sus sentimientos a través de hashtags como #MertYAfraForever o #AfraImerlove. Los memes y las bromas inundaron Internet, y los debates sobre la relación se extendieron por todas las plataformas. Los foros de discusión y los blogs especializados se llenaron de análisis y opiniones. La noticia de Mert y Afra, sin duda, había revolucionado el mundo digital. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sorprendió tanto? ¿Por qué causó tanto impacto esta noticia? Pues bien, hubo varios factores que contribuyeron a ello. Primero, la sorpresa de la pareja. Como les decía, nadie, absolutamente nadie, se esperaba esta relación. La discreción de ambos, su falta de interacción pública y la ausencia de rumores previos hicieron que la noticia cayera como un balde de agua fría. Segundo, la química evidente. Las fotos y vídeos dejaban claro que entre Mert y Afra había una conexión especial, una química innegable. Se veían felices, cómplices y enamorados. Y eso, amigos, es algo que siempre genera mucho interés y expectación. Tercero, el impacto mediático. Ambos actores eran muy populares, con legiones de fans en todo el mundo. Su relación, por lo tanto, iba a ser seguida por millones de personas. Los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron a cubrir la noticia, generando un ruido mediático aún mayor. Cuarto, el contexto de sus carreras. Ambos estaban en la cima de sus carreras, con proyectos exitosos y una gran proyección internacional. La noticia de su relación, por lo tanto, generó aún más interés en sus trabajos y en sus vidas personales. Quinto, y quizás el factor más importante, el contraste de personalidades. Mert, con su imagen de galán perfecto, y Afra, con su estilo más desenfadado, parecían una combinación inesperada. Este contraste, sin embargo, también generó mucha curiosidad y expectación. El contraste de personalidades fue uno de los factores que más llamó la atención. Mert, con su imagen impecable y su trayectoria consolidada, representaba el ideal de hombre perfecto. Afra, por otro lado, con su estilo bohemio y su personalidad cercana, encarnaba la modernidad y la autenticidad. La combinación de ambos, aparentemente opuestos, generó una fascinación especial.
La gente se preguntaba cómo dos personalidades tan diferentes podían encajar tan bien. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la relación de Mert y Afra? Pues, para empezar, la pareja decidió mantener su relación en privado, protegiendo su intimidad de los focos. No obstante, las fotos y los vídeos continuaron apareciendo, alimentando el interés del público y de los medios. La decisión de mantener su relación en privado fue, sin duda, una de las claves para su éxito. A pesar de la presión mediática y de las expectativas del público, Mert y Afra se negaron a convertir su romance en un espectáculo público. Optaron por la discreción, limitando sus apariciones públicas y evitando los comentarios sobre su vida privada. Esta estrategia, aunque difícil, les permitió construir una relación sólida y duradera, alejada de los chismes y los rumores. Poco a poco, la pareja comenzó a mostrarse un poco más en público, asistiendo a eventos juntos, compartiendo momentos en redes sociales y dando algunas entrevistas. Su relación, sin embargo, siempre estuvo marcada por la discreción y el respeto a su intimidad. Con el tiempo, la relación de Mert y Afra se consolidó, demostrando que no se trataba de un romance pasajero. La pareja, a pesar de la presión mediática y de las expectativas del público, logró construir una relación sólida y duradera. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, se acompañaron en los buenos y en los malos momentos y demostraron que el amor, a pesar de todo, sí es posible. La historia de Mert y Afra, en definitiva, se convirtió en un ejemplo de cómo, a pesar de la fama y de la presión mediática, es posible encontrar el amor verdadero. Su historia inspiró a millones de personas, demostrando que el amor no tiene edad, ni género, ni estatus social. Su historia en 2025 fue una de las más bonitas y conmovedoras del mundo del espectáculo. Su relación, a medida que avanzaba el tiempo, se fortaleció. Compartieron momentos importantes como viajes, celebraciones y proyectos laborales. Apoyaron sus respectivas carreras, asistiendo a estrenos y eventos. Se convirtieron en un equipo, en una pareja que se complementaba y se entendía a la perfección. Su amor, lejos de debilitarse con el tiempo, se hizo más fuerte, demostrando que era un amor genuino y verdadero. La relación de Mert y Afra en 2025 representó mucho más que un simple romance. Fue un símbolo de esperanza, de autenticidad y de perseverancia. Demostró que, a pesar de la fama y de la presión mediática, es posible construir una relación sólida y duradera. Su historia inspiró a millones de personas, demostrando que el amor verdadero sí existe y que merece la pena luchar por él. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado esta historia sobre Mert y Afra, y la sorpresa que nos dieron en septiembre de 2025. Hemos hablado de cómo su relación sorprendió a todos, de los factores que contribuyeron a ese impacto y de cómo lograron construir una relación sólida y duradera. Recuerden que este es un canal donde nos encanta hablar de estos temas, así que, ¿qué les pareció la noticia de Mert y Afra? ¿Se la esperaban? ¿Qué opinan de la pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.